Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Dan vía rápida a proyecto de jornadas excepcionales conocida como 4x3. Director de la DIS asegura que tuvo reunión con Celso Gamboa siendo ministro de Seguridad. Piden cuentas a vicepresidente por destitución de junta directiva del Banco Nacional. Condenan inacción de su jefe ante despido de junta directiva del Banco Nacional. Vamos al detalle de las informaciones. Aprueban primer presupuesto extraordinario del 2025. El plenario legislativo aprobó el primer presupuesto extraordinario del 2025, el cual registra una reducción de la deuda por 28.000 millones y un aumento por 13.000 millones para financiar obra pública, lo que significa una rebaja neta de 15.000 millones de colones. Al Poder Judicial se le asignan 543 millones para el fideicomiso del nuevo edificio de la Sala Constitucional y 732 millones para la compra de chalecos. Al Ministerio de Seguridad Pública se le incorporan 3.000 millones de colones para la compra de equipo de cocina para las delegaciones policiales. En infraestructura vial se incluyen 5.812 millones para la sustitución del puente sobre el río La Estrella y 3.000 millones de colones para la mejora en la ruta 240 en la provincia de Limón. Además, 4.800 millones por reajuste en el costo de la obra de Circunvalación Norte. El diputado Frente Amplista Jonathan Acuña reiteró que el gobierno ha dicho que la partida de intereses no alcanzara para el sector social. Teníamos razón cuando tomamos esos recursos para enviarlos a necesidades realmente urgentes, como son las becas, como es la inversión en las escuelas y colegios públicos de nuestro país. Claro que eso era urgente y no tenía razón el gobierno cuando se le ocurre decir que hacer eso iba a dejar sin posibilidades de pagar los intereses. Ahí tienen las pruebas. Lo dijeron en 2022, no ocurrió. Lo dijeron en 2023, no ocurrió. Lo dijeron para el presupuesto 2024, no ocurrió. Qué raro, ¿verdad? En Justicia y Paz se trasladan los 3.000 millones presupuestados para las llamadas cárceles en carpa y en su lugar se podrán comprar alimentos y bebidas y se asignan 1.455 millones para diseño, construcción y equipamiento para los centros cívicos por la paz. Gilbert Jiménez manifestó que este presupuesto contempla recursos para financiar obras importantes. Es importante que hagamos énfasis realmente en la situación, y este es el primer presupuesto extraordinario, así es que yo no veo por qué sorprenderse cuando estamos a mediados de año y ver un presupuesto extraordinario y alarmarse aquí porque se dice que tal vez no hay planificación, que no existe esto y que no existe el otro, cuando apenas es un primer presupuesto extraordinario que se está presentando con la finalidad de poder hacer los ajustes necesarios. Y es que el presupuesto es eso, es una programación que lleva sus ajustes con respecto a las modificaciones y con respecto a presupuestos extraordinarios, que se incorporan nuevos recursos o se incorporan recursos tanto internos como recursos externos. Además, el plenario legislativo eligió a los miembros de la comisión especial que se encargará de estudiar la reforma constitucional al expediente 23.401 que analiza la prohibición para optar a la presidencia de la República y a una diputación en el mismo proceso electoral. Resaltan informe de Comisión de Financiamiento en acusación de Fiscalía a presidente Rodrigo Chávez. Diputados de varias agrupaciones resaltaron la importancia de las investigaciones realizadas por la Comisión de Financiamiento de Partidos, al considerar que fue de utilidad para la investigación que realizó el Tribunal Supremo de Elecciones y que está utilizando el Ministerio Público para denunciar presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chávez. La acusación de la Fiscalía General de la República es contra el presidente Rodrigo Chávez, el vicepresidente Stefan Brunner, el canciller Arnoldo André Tinoco y los diputados Pilar Cisneros, Paola Nájera, Luz María Alpizar y Waldo Agüero. La legisladora Dinora Barquero señaló que la investigación que elaboró la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos y que fue aprobada por el plenario rindió frutos en un informe serio. Hoy el tiempo está dando la razón. Ni era circo, ni era payasada, ni eran inventos. Se hizo un informe, lo conoció el plenario, se votó y fue al Tribunal Supremo de Elecciones y fue a la Fiscalía. Pero esta comisión fue una comisión que trabajó con ahínco, que trabajó con transparencia, que trabajó a conciencia.
Fue una comisión donde yo rescato el trabajo de los diputados, excluyendo la fracción oficialista, que se dedicó a tratar de no solo desarticular ese trabajo serio, formal, transparente de la comisión. Jonathan Acuña explicó su versión de cómo se financian de manera legal los partidos políticos y los mecanismos de las estructuras paralelas, como el caso que denuncia la Fiscalía. ¿Qué fue lo que hizo el partido que llevó a Rodrigo Chávez al Poder Ejecutivo a gobernar? Escondieron eso, creando una estructura paralela, creando una estructura por aparte para recibir a través de un fideicomiso plata venida de quién sabe dónde, porque no la reportaron nunca por las vías oficiales a el Tribunal Supremo de Elecciones, incluyendo sociedades anónimas, incluyendo empresas, que está absolutamente prohibido. Eso fue lo que le hicieron a usted, ciudadano ciudadana. No, yo sé que usted, ciudadano ciudadana, sabe muy bien que este no es un asunto de si esos son recursos públicos o no, es que es absolutamente inadecuado que un partido político comience a hacer campaña llevando plata de quién sabe dónde, dada que por quién sabe quién, escondiéndole a la gente de dónde sale esa plata. Por su parte, la diputada oficialista Pilar Cisneros restó méritos a la acusación del fiscal y dijo que eventualmente renunciaría a su fuero. Ahí no hay un solo centavo de dinero público, empiece por ahí. Segundo, el fideicomiso y la campaña política nunca coexistieron. El fideicomiso se cerró un día antes de que Rodrigo Chávez Robles fuera postulado como presidente de la República. Ahí no hay nada. Yo renuncio a mi fuero, no hoy, ayer, porque además, ¿por qué me acusa a mí? Yo no tuve nada que ver ni con la tesorería, ni con ningún pago en la campaña, ni con nada. Costarricense, no se deje engañar. Lo que está haciendo el fiscal es queriendo ensuciar los nombres de la gente que vamos a procurar la continuidad del gobierno de Rodrigo Chávez. Ninguno tenemos miedo, ninguno tenemos nada que ocultar. Ahora la Corte Suprema de Justicia debe estudiar el asunto y decidir si solicitará a la Asamblea Legislativa que levante la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez y a los demás miembros de los supremos poderes. Mideplan afirma que el Ministerio de Gobernación perdió sus funciones. El cierre del Ministerio de Gobernación prosigue su análisis en la Comisión de Reforma del Estado, donde el viceministro de Planificación, Marlon Navarro, manifestó que el cierre es necesario porque el Ministerio de Gobernación carece de funciones. Mucha gente le dice que es un cascarón. Cascarón tal vez no hay que tomar el término despectivo, sino que es que las funciones se le fueron. O sea, fue una institución que se fue haciendo vieja, se le fueron quitando funciones y los hijos se hicieron más fuertes. Ahí vemos un Dinadeco, una imprenta, migración, que tienen más funciones y obviamente son más importantes en sí que gobernación y policía. Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana, preguntó sobre los estudios para cerrar el Ministerio de Gobernación y Policía. Quisiera saber cuáles estudios o diagnósticos técnicos específicos elaboró Mideplan que fundamenten la necesidad de cerrar el Ministerio de Gobernación y Policía más allá de valoraciones generales. Y si los tuvieran, me encantaría poder tenerlos. Ya a esta comisión le hemos pasado en varias ocasiones el enlace público de la página de Mideplan, donde hay por lo menos unas 4 publicaciones mínimo donde viene referenciado el tema de gobernación. Quisiera que no me pasaran un enlace, quisiera que me hicieran llegar específicamente, como les digo, los estudios y diagnósticos técnicos. Sí. El diputado oficialista Daniel Vargas consultó si trasladar Dinadeco al Ministerio de Planificación sería un direccionamiento de las asociaciones de desarrollo para que respondan a una visión de país más integrado. Pensar en un Dinadeco en Mideplan significaría una especie de direccionamiento de las ADIs desde las redes. Es así, de manera que entonces responda a un plan de desarrollo país más integrado. ¿Podríamos interpretarlo de esa manera? Serían parte de las decisiones de la región, pero el tema aquí es que el direccionamiento político que tendrían que desde Mideplan, que tenemos la Rectoría de Planificación Regional. Por su parte, el jerarca de Dinadeco, Roberto Alvarado Astúa, afirmó que el proyecto es de beneficio para el sector comunal. El sector comunal y Dinadeco han estado alineados durante el último año, en que yo asumí como director nacional. Hemos venido obteniendo muchos puntos de convergencia
realmente enfocados en una visión estratégica que se desarrolló de forma conjunta. Y realmente consideramos que la reforma que viene actualmente con el tema de migración es necesaria e importante en vías de lograr un fortalecimiento tanto para Dinadeco y para el movimiento comunal como tal. Rocío Alfaro, del Frente Amplio, consultó si le parecía bien que se limitara la institución a un solo aspecto. Lo otro que le preguntaba es si a ustedes les parece bien que se limite el mundo de lo comunal solamente al área productivo-económica, como plantea el proyecto. Nada más como es muy poco tiempo. Desde el punto de vista de desconcentración, creo que sería mejor una desconcentración mayor para tener una mayor operatividad, siempre y cuando, pues obviamente estemos vinculados a la parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país. Y con relación al esquema de socioproductividad, yo quisiera que usted me invite a una sesión en su despacho para que conversemos el tema, o cualquier diputado que así lo desee, porque sí ha habido una confusión grande sobre el esquema de socioproductividad planteado definitivamente en una reforma al reglamento hoy que se tiene en Dinadeco para la aplicación de proyectos que hemos tenido que flexibilizar a través del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Aquí me darían 2 horas tratando de explicar y conversar el tema, pero realmente sí, el enfoque debe ser un enfoque socioproductivo. El proyecto 24.719, cierre del Ministerio de Gobernación y Policía, plantea, entre los asuntos más destacados, el traslado de Dinadeco al Ministerio de Planificación y la Imprenta Nacional a Casa Presidencial. El expediente continuará su trámite en la Comisión de Reforma del Estado. Reclaman a jerarca de acueductos y alcantarillados por problemas de agua en La Carpio y en Atillo. Miembros de la Comisión de Ambiente reclamaron al presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, Juan Manuel Quesada Espinosa, por los problemas de agua potable en varias comunidades del país. La legisladora liberacionista Catherine Moreira Brown consultó sobre la versión de los vecinos de La Carpio acerca de la instalación de las tuberías para que AIA les dé agua. Es cierto que las ingenieras o arquitectos de acueductos y alcantarillados les han estado exigiendo a ellos que hagan esa instalación. Nosotros hemos venido, básicamente se refieren más que los vecinos de Atillo a los de La Carpio. La Carpio tiene un problema de muchísimos años, señora presidenta, y tiene que ver más que todo con un tema de legalidad, que los terrenos no están a nombre de ellos. La ley del AIA exige que para nosotros poder prestar un servicio a un ciudadano de este país, tiene que la propiedad estar a nombre de él. La diputada independiente Katia Cambronero le dijo al presidente ejecutivo que está mintiendo y colgándose medallas que no le pertenecen. El problema de La Carpio efectivamente tiene 30 años y no se está resolviendo por su gestión. Esto viene resolviéndose hace más de 6 años. No se asuma medallas que no tiene, no es necesario, se ve muy mal. Y la gente lo sabe. Usted lo sabe bien también, porque hemos estado en reuniones. Así que no diga lo que no es. Y aquí puntualmente lo que quería preguntarle es cuánto es la inversión que se va a hacer en La Carpio para mejorar el sistema de acueductos de la zona. Porque sé que en las mesas de trabajo eso se ha hablado. Señora diputada, el detalle lo puedo hacer llegar si le parece. ¿Pero cuánto es su monto aproximado? No lo tengo a mano. Ariel Robles, del Frente Amplio, increpó al jerarca de acueductos por el desinterés ante los problemas de suministro en las comunidades de La Carpio y Atillo. Usted escuchó la intervención de hace una semana de la comunidad de Atillo y de la comunidad de La Carpio en esa comisión, ¿o alguien le habló sobre eso? ¿Podría contestar? No, no la conozco. Sí, señor presidente, ¿no le interesa lo que la comunidad vino a decir aquí, la comunidad de Atillo y la comunidad de La Carpio? Sí me interesa, por eso los esfuerzos que hemos hecho durante todo este año. No le interesa, le voy a decir por qué. Porque la comunidad de Atillo, nuestros diputados, y la comunidad de La Carpio vinieron aquí a decir que usted es un mentiroso. Porque todo lo que usted está diciendo, la comunidad de Atillo y la comunidad de La Carpio dijo que la IA no lo estaba haciendo. Y hoy usted nos viene a dar una presentación de datos generales y análisis general, un diagnóstico de la IA que yo, a ciencia cierta, he escuchado muchísimas veces en muchísimo tiempo. Dirigentes comunales de La Carpio y Atillo ya estuvieron en la Comisión de Ambiente explicando los constantes problemas con el suministro de agua potable. Piden cuentas a vicepresidente Stefan Brunner por destitución de junta directiva del Banco Nacional.
Stefan Brunner, primer vicepresidente de la República, llegó a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público a dar explicaciones sobre la injerencia y actuaciones del Poder Ejecutivo en contra de la institucionalidad y la autonomía del Banco Nacional. El vicepresidente reconoció a los diputados que no aplicaron los artículos 24 y 25 de la Ley del Sistema Bancario Nacional para remover a los directivos, sino fue por el principio de probidad. Los legisladores mostraron su preocupación por las repercusiones que las actuaciones del gobierno pueden tener en la independencia del sistema bancario nacional. El diputado liberacionista Francisco Nicolás cuestionó la interpretación del vicepresidente para tomar la decisión de destituir a los jerarcas del banco. Que estamos ante una invasión de funciones de parte del señor vicepresidente al órgano colegiado que era el Consejo. La tesis básica es que si todo el Consejo de Gobierno está recusado, pues entonces entran a resolver los viceministros como órgano colegiado ad hoc, no unipersonal como lo hizo el señor vicepresidente. La diputada Frente Amplista Sofía Guillén pidió al vicepresidente que indicar cuáles fueron las fallas al principio de probidad que encontró en el proceso de investigación. El que se haya dado tan poco tiempo para hacer las ofertas, la falta de divulgación del procedimiento de reclutamiento, las fases recursivas que no se cumplieron, las entrevistas que no se le hicieron a las otras dos personas que formaban parte de la terna, y a mí me parece el hecho de que la persona que se iba a nombrar estuviera presente en la sesión en la cual se decidió quién iba a ser el gerente general tampoco es probo. La diputada independiente Katia Cambronero pidió seriedad en el accionar de las autoridades. Y la ley orgánica del Sistema Bancario Nacional es clarísima en el articulado para la destitución. ¿Por qué no se utilizó la ley del Sistema Financiero Nacional? ¿Por qué convenientemente se utilizó otra ley? Y además yo le hago una pregunta adicional. Eso para que quede claro, aquí hay un grave error de la SUGEF, pero además un error que le quedó de anillo al dedo a Casa Presidencial para hacer lo que hizo. La diputada Gloria Navas cuestionó que no se ha dado una fundamentación jurídica para la aplicación de separar a los miembros de un órgano autónomo. Un vicio seriosísimo de fundamentación en esta presunta investigación y los cargos que se han pretendido fijar en esta causa. Por su parte, la legisladora oficialista Ada Acuña defendió las decisiones tomadas por Casa Presidencial. Dentro del marco de la ley orgánica del Sistema Bancario Nacional, en el artículo 25, en el inciso 4, le da potestad a el Consejo de Gobierno, en este caso, y lo dice los artículos 24 y 25, en el inciso 4, le da la potestad porque se infringe una ley. Y la ley que cubre este acto tiene que ver con la ley de corrupción y enriquecimiento ilícito, en los artículos 3 y 4. La comisión acordó convocar a Jeremy Moya Bermúdez, funcionario de la Secretaría del Consejo de Gobierno y quien tuvo a su cargo la instrucción del procedimiento ordinario administrativo sancionatorio contra los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional. Condenan inacción de su jefe ante despido de Junta Directiva del Banco Nacional. Hazel Valverde Richmond, superintendente general de entidades financieras, reconoció en la Comisión de Ingreso y Gasto Público que los exmiembros de la Junta Directiva del Banco Nacional tenían discrecionalidad en el nombramiento de la gerente general. Esto ante una pregunta de la diputada Luz María Alpizar. Legalmente, ellos tienen la potestad de hacerlo de una manera discrecional. La legisladora liberacionista Montserrat Ruiz fue clara en señalar la falta de compromiso de la funcionaria con la defensa del banco más grande del país. Hoy la Junta de facto es una junta absolutamente política puesta a dedo por el gobierno de la República y donde usted está siendo también cómplice de esto, porque usted no hace ningún criterio contundente, o por lo menos hasta estos momentos. La diputada independiente Katia Cambronero lamentó las acciones de la funcionaria al no seguir los mecanismos para la destitución en contra de la ley orgánica del Sistema Bancario Nacional. Yo he de confesar que estoy sorprendida
de la forma como la SUGEF, representada por usted en este momento, actúa en este caso. Y le voy a decir por qué. Porque ustedes le dieron los argumentos al vicepresidente Brunner para que actuara de la forma como actuó en la destitución de los directivos del Banco Nacional de Costa Rica. Porque aquí también le voy a decir algo, señora superintendenta, no estamos hablando del tema de idoneidad, estamos hablando del tema de destitución ilegal que se hizo sobre la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica. La jefe de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro, reafirmó los riesgos por la falta de acciones de la funcionaria. Se está poniendo en riesgo cuando se pone una junta directiva espuria, cuando se elimina una junta directiva y cuando públicamente se presiona a los miembros de la junta directiva que juramentan espuriamente, condicionando prácticamente su nombramiento a perseguir un crédito en concreto al que además ni siquiera deberían de tener acceso a la información. Valverde Richmond se defendió de los cuestionamientos. El informe que rendimos nosotros es confidencial y el informe que se trata como confidencial de acuerdo con el artículo 132 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Por lo tanto, nosotros no nos podemos referir por el fondo a ese informe ni a ningún otro que sea emitido de manera individual para una entidad regulada en función de los riesgos que eso puede representar para el sistema nacional, tanto para el Banco Nacional como para cualquier otro banco del cual nosotros emitamos un informe. La jerarca será convocada de nuevo en el marco de la investigación sobre la injerencia y actuaciones del Poder Ejecutivo en contra de la institucionalidad y la autonomía del Banco Nacional. Con el apoyo de 42 diputados, dan vía rápida a proyecto de jornadas excepcionales conocida como 4x3. Con 42 votos a favor y 7 en contra, el plenario legislativo aprobó el trámite de vía rápida al proyecto 24.290 de jornadas excepcionales conocido como 4x3. La moción de procedimiento abreviado fue suscrita por diputados de varias fracciones y se sustenta en el artículo 178 del reglamento de la Asamblea Legislativa. Daniela Rojas, proponente del proyecto original, manifestó su apoyo. Hoy no se está votando el fondo del proyecto, hoy se está votando la vía rápida. Las observaciones que ojalá sean con el texto que se propuso, se presenten y aquí se dé la discusión. Hoy lo que se votó es la posibilidad de que la discusión se dé. Y además quiero dejar claro y en actas, como proponente, además como me quisieron mencionar sin decir mi nombre, no, esto no va a aplicar ni a construcción, ni a agricultura, ni a turismo. Que yo quisiera que aplique, sí, esta diputación quisiera que les aplique, pero no le va a aplicar en ninguno de esos sectores, porque en el anterior proyecto esa era la excusa, que es que le iba a aplicar a esos sectores. No les va a aplicar para todos los diputados que se me han acercado a consultar y sobre todo para el compañero don Joaquín Hernández en actas. Don Joaquín, no le aplica a ninguno de estos sectores y apoyaré su moción si claramente así lo va a indicar. Este proyecto legalizaría que los trabajadores de ciertas industrias laboren jornadas diurnas de hasta 12 horas durante 4 días y descansen 3 seguidos. En caso de que la jornada sea nocturna, trabajarían 3 días y descansarían 4. El diputado Ariel Robles dijo que votaron en contra porque este proyecto disminuye los derechos de los trabajadores. Voté en contra de esta vía rápida, el Frente Amplio vota en contra de esta vía rápida para retroceder en derechos laborales, para que no se paguen horas extra, para que las mujeres encuentren mayores dificultades y exclusión de los espacios laborales, para que la juventud no pueda tener las mismas oportunidades de un trabajo digno como se lo merece. Un retroceso significativo en materia laboral. Voté en contra de esa vía rápida porque nací en una casa donde un hermano, cuando quiso negociar en su trabajo, que le pagaran al menos las horas extra, que le pagaran al menos la posibilidad de tener seguro social, o un salario mínimo, su patrono lo echó. Porque los trabajadores de este país no tenemos derecho a negociar con nuestros patronos. Cuando llegamos a negociar nos despiden. La legisladora Monserrat de Ruiz manifestó que votó a favor para que el plenario por fin discuta el proyecto, aunque está en desacuerdo con varios aspectos de la propuesta. Voté la vía rápida para que ya se acabe de una vez por todas este argumento de los 25 años.
para que ya, por una vez por todas, este plenario se ponga serio y discuta un proyecto nefasto como el de 412. Yo estoy a favor de las jornadas 4-3 y lo he dicho múltiples veces, pero en reducción de la jornada, en una jornada de 10 horas, no 12, porque las mujeres, las personas que hoy están en una situación de vulnerabilidad, no van a durar solo 12 horas trabajando, van a durar 12 horas transportándose. El Partido Liberación Nacional dio el aval a la vía rápida, proponiendo que se limite aún más el número de empresas elegibles para este tipo de jornadas, que se cree un sistema para tutelar la salud y bienestar de los trabajadores y que solo mediante una votación secreta los trabajadores autoricen si la empresa opta por esta modalidad. El proyecto de jornadas 4x3 excluye labores pesadas, peligrosas o insalubres, que exijan un extraordinario esfuerzo físico o circunstancias de especial fatiga derivadas por la temperatura o humedad. También las tareas por manejo de maquinaria o vehículos peligrosos y cuando los trabajadores sean menores de edad, mujeres embarazadas o en lactancia, entre otros. El proyecto tendrá ahora prioridad en la agenda y todas las mociones presentadas deberán conocerse en un máximo de 14 sesiones. Si quedasen pendientes, serán sometidas a votación sin discusión para finalmente iniciar por el fondo en su trámite de primer debate. Jorge Torres, director de la DIS, asegura que tuvo reunión con Celso Gamboa, siendo ministro de Seguridad de esta administración. El director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional DIS, Jorge Torres, aseguró haberse reunido con Celso Gamboa, siendo ministro de Seguridad en la actual administración. Así lo señaló tras la consulta que hiciera el Frente Amplista Ariel Robles. Torres señaló que efectivamente se reunió con Gamboa y 2 personas más que actualmente se encuentran detenidas por las autoridades judiciales, pero no podía dar detalles, sino en una reunión privada con los legisladores. ¿A qué lo visitó Celso Gamboa, señor Jorge? Porque vamos a ver qué posición de poder tenía Celso Gamboa como para hoy reunirse con ministros, ir a sentarse en un puesto como el ministro de Seguridad y hablar temas de seguridad. Bien, él venía a colaborar, supuestamente, ¿no? ¿A colaborar con ustedes? Con información, pero no podría decirle detalles acá. Posteriormente, el presidente de la comisión, Gilbert Jiménez, decretó un receso y pidió a los asesores y técnicos abandonar la sala para conversar con Torres. Tras reanudarse la sesión, el presidente de la comisión, Gilbert Jiménez, consultó si recibió directrices del presidente de la República en temas de seguridad. ¿Y cuáles fueron las acciones estratégicas que implementaron? Sí, tratamos de agrupar la policía, hicimos algún tipo de trabajo con analistas para determinar los puntos más calientes del país para mover con mayor fuerza a la policía ahí. Dentro del accionar que ha tenido la administración Chávez Robles, ¿considera usted que ha existido algún debilitamiento en la estructura operativa y estratégica en combate al crimen organizado y al narcotráfico? No, señor, durante mi gestión... No, me refiero a la administración Robles Chávez, actualmente, sobre todo la administración. Pues no, yo quisiera hablar, don Gilbert, durante mi gestión. Yo creo que lo que tratamos fue lo que les dije anteriormente, no dejar espacios grises en cuanto a la seguridad. Horacio Alvarado, de la Unidad Social Cristiana, preguntó sobre la reducción de los decomisos de drogas. Si a nivel internacional más bien nos alertan de la cantidad de drogas que pasan por Costa Rica. Don Horacio, no estoy tan metido, ¿verdad?, en las estadísticas, este tema del narcotráfico, creo que lo maneja mejor Mario que yo, pero sí le puedo decir que somos un país, un puente entre Panamá y el resto de Centroamérica y Estados Unidos, ¿verdad?, que tiene que pasar la droga por algún lado, si está pasando, si está llegando a Estados Unidos. Yo veo que se está haciendo una gran inversión, el presidente con los escáneres ha dado una gran contención en los puertos, no significa que eso es que vamos completamente a parar el narcotráfico, siempre va a buscar la forma, tiene 1000 o millones de formas de ingresar la droga a un país y yo creo que nosotros somos un puente, o sea, pero sí se hace un trabajo articulado, porque encuentro que en estos grupos de trabajo que hay en los puertos y aeropuertos hemos tratado de todos aportar un poquito para que sea mejor la contención.
Pilar Cinero del oficialismo consultó sobre la coordinación institucional. ¿Cuál es el enlace, digamos, horizontal entre las diferentes instituciones que están en investigación? Normalmente, si son temas migratorios, con la Policía de Migración, si son temas de narcotráfico que tenemos y trata de personas, trabajamos muy de la mano con el Poder Judicial, y drogas generalmente con la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública. A la comisión compareció también Sergio Sevilla Pérez, exministro de Justicia, quien explicó las labores en esta cartera. Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia aprueba informe sobre no entrega de equipo tecnológico a estudiantes en condición de vulnerabilidad. La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia aprobó con 3 votos a favor y 1 en contra el informe sobre el expediente 24.593 que investigó la no entrega de equipos tecnológicos a estudiantes en condición de vulnerabilidad por parte del Ministerio de Educación, MISIT y Fonatel. Entre las conclusiones del informe destaca que el Estado no cumplió con la entrega oportuna de dispositivos tecnológicos y conectividad a más de 300.000 estudiantes identificados en condición de pobreza o pobreza extrema, pese a contar con los recursos disponibles del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Añadieron que la priorización de beneficiarios no obedece a criterios técnicos claros y que la metodología de identificación de estudiantes carecía de actualización, transparencia y articulación entre instituciones. Tenemos reportes e información de que más de estas 46.000 computadoras, más de la mitad de esas 46.000 computadoras alrededor no fueron utilizadas por ningún estudiante. Entonces es donde nos cuestionamos como país, ¿para qué tanta inversión en educación pública si no podemos garantizarle a los estudiantes mejores condiciones para su aprendizaje? Y además los estudiantes con grandes carencias en tema de conexión y herramientas para poder afrontar los retos tecnológicos. Evidentemente es una situación sumamente dolorosa, pero es que aparte de las condiciones de aprendizaje, estas computadoras, el MEP nos reveló que tiene un faltante de más de 1.000 profesores de informática en los centros educativos. Creo que el Ministerio de Educación Pública debe poner las barbas en remojo, y también esto se complementa con programas como Hogares Conectados que se han visto afectados y que no tenemos una respuesta de política pública en torno a la renovación, y vemos familiares, madres solteras especialmente con angustia, ya que les piden devolver los equipos y se quedan sin la posibilidad de que sus hijos e hijas tengan herramientas para estudiar. Los diputados piden al plenario aprobar el informe y remitirlo a la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para que continúen con el seguimiento técnico, presupuestario y administrativo de las deficiencias estructurales identificadas. También piden al Ministerio Público abrir una investigación preliminar por el presunto incumplimiento de deberes contra los jerarcas del Ministerio de Educación Pública y funcionarios responsables por el no cumplimiento del mandato legal de garantizar el acceso a la tecnología educativa a estudiantes vulnerables. Además, investigar los contratos y licitaciones adjudicadas para la compra de dispositivos, la prestación de servicios de conectividad, con el fin de determinar la existencia de anomalías, desviación de recursos, favorecimiento o direccionamiento indebido. El diputado oficialista Waldo Agüero votó en contra del informe y anunció que presentará un informe negativo de minoría. Esta investigación pasará ahora a discusión al plenario legislativo. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Lo esperamos en nuestra próxima edición.